Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. El tema de hoy es, ¿dónde estás tú? En Génesis capítulo 3, versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Primero que esto es una pregunta que debe despertar a cualquier ser humano que oiga esta pregunta de parte de Dios. Adán la oyó. ¿Dónde estás tú? Carlos, María, José, Francisco, Carlina, Andrea, ¿dónde estás tú? Esta pregunta perforó el corazón de Adán. Después de que cayó, el Señor vino y lo buscó y lo hizo para pensar. Cuando Adán pecó, empezó a pensar, se dio cuenta que había cometido el peor error de su vida. Perdió la vida eterna, perdió la comunión con Dios, entró en pánico y empezó a darse cuenta cuán miserable era su condición y hasta dónde había caído. Y unos minutos antes de que Dios lo llamara, pues Adán pensó que si se escondía iba a estar seguro entre el bosque. Mas ahora la voz de Dios se oye en el jardín del Edén. ¿Dónde estás tú? Para llamarlo, para que él encarara su rebelión, encarara su pecado. Entonces había en Adán quizás convicción de pecado, de su maldad. Sus sentimientos fueron profundos o solamente eran temporales mientras pasaba el susto. Quizás pensó en el juicio, quizás pensó en la eternidad que venía para él, para su esposa, pero su mente quizás divagaba de un lado a otro y lo único que se le ocurrió fue hacer delantales de hojas de higuera y yendo a lo profundo del bosque y estaba ocupado, quizás para olvidarse de lo que había hecho y quizás como para mitigar el nerviosismo del medio que tenía. Pero por ejemplo en Colosenses capítulo 3 verso 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, eso es la ley de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que usted haga en la vida aquí, pues va a recibir frutos buenos o malos, buenas o malas consecuencias debido a su proceder. Ahora, quizás él no dimensionó la gravedad del pecado, pero en Romanos 6:23 dice para usted, la paga del pecado es la muerte. Quizás por ignorancia, porque no conocía la palabra, él olvidó que Dios no puede ser burlado. A usted se le ha olvidado eso. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. La ley de la cosecha. Gálatas 6:7. También en Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, se le dice no haga eso, o se le prohíbe, o no debe hacerlo por esto y aquello, y va y lo hace. Entonces dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso es como la persona que va conduciendo su automotor, sea una moto, o sea un carro, y va en carretera o en línea amarilla doble continua donde no se puede adelantar, y a él se le hace fácil adelantar en una curva con doble línea amarilla, y cuando menos piensa ya está acostumbrado a hacerlo. No, eso a mí no me pasa nada, eso yo tengo que pasar, tengo que llegar para donde voy, y se mete, cuando de pronto se encuentra con otro carro de frente, puede que mate a los demás o todos terminen muertos o él quede bastante herido y con muchos cargos de conciencia, ¿no? Porque se le dijo no lo haga. La norma dice no adelante en doble línea amarilla, pero no, es que yo soy yo puedo, es que yo soy. Entonces, yo sé que alguien aquí está en la misma condición, o muchos de ustedes. Usted deja su mente vagar, si va a una iglesia, si oye, quizás este programa lo oye, pero su mente está en otra parte, su atención está en otra parte, y medio oye, medio presta atención, medio le interesa, medio no le interesa, mientras usted esté recostado viendo el programa, o sea, haciendo sus cosas. Pero
Ahí en ese caso se parece usted como Adán. En Salmo 10:4 dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cuántas veces se acuerda usted de Dios al día, o en una semana, o en un mes? En el momento en que Adán le volteó la espalda a Dios, se escondió e hizo sus propios vestidos para evitar ver la desnudez de ellos mismos. Entonces vino la voz de Dios, lo alcanzó, donde se escondió y dijo, ¿dónde está tu Adán? Y esa misma voz de Dios viene a través mío y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué se esconde de Dios? ¿Cuánto hace que le está huyendo usted a Dios? Entonces esto le perforó el corazón, la conciencia, y él dice, tuvo miedo y me escondí. Entonces yo le pregunto a usted, ¿está jugando con las cosas de Dios? Hace rato está jugando con las cosas de Dios, ya lo han llamado, ya le han dicho, está buscando alguna excusa para justificar el pecado. Eso no es nada, eso no es nada, eso es un pequeño error, como dicen ahora los teólogos falsos o predicadores falsos. Yo le pregunto a usted, ¿de pronto el dedo de Dios ha tocado tu conciencia, tu corazón? ¿Te ha despertado de ese estado miserable que vive el alma del pecador, de la rebelión que tiene la naturaleza humana y que está anidada en tu corazón? Porque usted, mientras no se libere de eso, no puede convertirse en un verdadero cristiano, en un verdadero seguidor de Dios. Usted puede decir que es hijo de Dios y nos han enseñado la mentira de que todos somos hijos de Dios, pero si usted va y vamos a buscarlo allá a la Biblia, al Evangelio de San Juan, ya en el capítulo 1, usted debe entender esto. Juan capítulo 1, que dice así en el versículo 12. ¿Qué dice? Dice así, vea. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales? Los que reciben, los que creen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para que usted pueda ser hijo de Dios, usted necesita creer y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque aquí está el caso, por ejemplo, de Nicodemo, que tuvo un encuentro con Jesús. Él está impresionado de hablar mucho de Jesús, que Jesús para acá, que Jesús para allá, que sí. Y él fue de noche, era un líder, tenía voz y mando en Israel, era respetado y hasta temido. Era Nicodemo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que si usted no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ser hijo de Dios. Y Nicodemo racionalizó con el intelecto y él le dijo al Señor, le respondió prácticamente una burrada, dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Póngale que Nicodemo tuviera entre 40 y 60 años y no entendió lo que el Señor estaba diciendo. Y vuelve el Señor y le dice, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles, no te sorprendas, no quedes de una sola pieza, no quedes confuso. Os es necesario nacer de nuevo. Y el Señor le hace un reproche en el versículo 10 de Juan 3. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Imagínense. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, a los ojos de Dios somos pecadores miserables. Hay dos clases de pecadores, dos. Pecadores que oyen el Evangelio, creen en Dios, tienen su religión, tienen fe, otros no, pero ellos dicen que son hijos de Dios. Y los pecadores que oyen el Evangelio, creen en el Evangelio, se arrepienten, le piden perdón a Dios por sus pecados, lo reciben como Señor y Salvador en su corazón. Esa es la gente que es hija de Dios, los que se arrepienten y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Mientras usted no haga eso, usted está muerto. Usted va para el infierno con tu Biblia bajo el brazo, creyendo que una religión lo va a salvar. No lo va a salvar. Sencillo. Entonces,
Mire lo que dice la palabra en el Éxodo 34:7, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Su problema no son las mujeres o los hombres, la vida promiscua, el trago, el vicio, la parranda o las maldades que usted hace, que uno ni se imagina hasta dónde puede llegar la maldad de un ser humano. Allá su vida secreta, su vida oscura. Pero Dios no lo tiene a usted por inocente. Entonces tiene que ver la condición realmente delante de Dios. La condición de uno es de un ser miserable en la mente y el corazón y merecemos la ira de Dios. Ahora, ¿le ha enseñado a usted la gracia de Dios a tener un corazón que ama a Dios? Si no lo tiene, pídale: Señor, dame un corazón que te ame. Yo tengo un corazón que ama el sexo, la pornografía, me gusta el trago, la rumba, esto y aquello, la plata, y así. Dios lo ha guiado por su gracia a usted para que confíe en Cristo, o su corazón se encuentra arruinado por el pecado. La Biblia dice: el que confía en su propio corazón es necio. Adán confiaba en sí mismo, él confiaba en su corazón. Mira qué necio fue, despreció la palabra de Dios, se dejó convencer de la esposa. No sea como Adán, no confíes en tu propio corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso. Dice: ¿quién lo conocerá? Ni uno mismo es capaz de conocer. ¿Quién iba a pensar que de pronto una persona que fue nacida y criada en un buen hogar, de pronto con limitaciones y todo, pero con un buen ejemplo, con una moral, ¿sí? Una familia tradicional, con principios y todo, normal, y uno de los hijos le sale delincuente, otro le sale matón? ¿Por qué? Porque en el corazón se lleva la semilla de la maldad. Dice: más Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y hoy Dios le llama a usted, Dios le traslada esa pregunta a usted que me está viendo: ¿dónde estás tú delante de Dios? Ahora, esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Lo está convenciendo? ¿Usted cree que Dios no lo ve, que no sabe de usted, que no sabe quién es usted? Usted no puede decirle a Dios como dice la gente arrogante y sí, que dice: usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo. No, si usted conociera el poder de Dios, otra cosa diría. Si usted quiere hacerse una idea de qué es el poder de Dios, cuando esté el sol allá a mediodía en su esplendor, trate de mirarlo aunque sea por una fracción de segundo y usted no resiste, corre el riesgo de dañarse la retina. Bueno, si usted no es capaz de ver eso creado por Dios, imagínese lo poderoso y lo quizás en los cientos de millones de trillones de veces que es el poder de Dios. Así que, mi amigo, no confíe en sí mismo, no confíe en su corazón, no sea necio. ¿Por qué? Porque esa pregunta, ¿dónde está usted?, debe llevarlo a entender que Dios le está llamando para que deje su pecado, para que enderece su vida y deje de vivir como usted quiera. Es que a mí no me manda nadie. Listo, Dios no va a bajar a rogarle. Él ya bajó, vino hace más de 2000 años, murió en la cruz y le regaló al mundo y al que quiera creer la salvación. Dios le dio vida y le va a dar vida a todo aquel que cree en él y permita que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Dios ya proveyó para que usted viva eternamente, pero usted no quiere la provisión de Dios, que es vida eterna en Cristo. Usted quiere la provisión del pecado, que es vida eterna, pero en el infierno. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Dios a Adán y a Eva? Les pidió una sola cosa: que no comieran del fruto de aquel árbol. ¿Dónde está usted? ¿Es usted a esta hora de la vida rebelde, blasfemo, traidor a la causa de Dios, odia el evangelio, despotrica? Puede que tenga razón, que haya personas que digan que son cristianas y son más malos que los fósforos de palo, pero eso es asunto de ellos. El asunto suyo es: resuelva el problema del pecado que usted tiene con Dios. Esa es la piedra en el zapato que usted tiene con Dios. Y después Dios le tomará cuenta de toda su vida de delincuencia moral que ha hecho delante de Dios. ¿Dónde está usted, Carlos? ¿Dónde está usted, María? ¿Dónde está usted, Eduardo? ¿Dónde está usted, Edgar? ¿Dónde está usted, José? ¿Dónde está usted, María, Deyanira, Blanca, Carla? ¿Dónde está? Porque si el corazón, escúcheme bien,
de Adán, cuando se escondió allá en el jardín del Edén, hubiera estado bien, entonces él apenas lo llamó el Señor, hubiera corrido humillándose, pidiéndole perdón a Dios. Y Eva también hubiera corrido, Señor, perdónanos, si hubieran pedido misericordia, pero no. Él le echó la culpa a la esposa, la esposa le echó la culpa a la serpiente y al final el malo era Dios. La mujer que usted me dio fue la que usted es el que tiene la culpa. Pero usted que es pecador, ¿dónde estás tú? Dios te ha dado el evangelio, te ha dado una iglesia que ora por ti, una madre, una esposa que ora por ti, un padre, y Dios te dio a su Hijo unigénito para que fuera molido por sus pecados hasta sudar sangre en Getsemaní para llevar sus pecados en la horrible y terrible cruz del Calvario. Dio su última gota de sangre, fue flagellado, vuelto un guiñapo, una masa de sangre irreconocible, a punta de golpes, de látigos. Fue cruel por sus llagas. Él, todo ese espectáculo de sangre horripilante, lo sufrió por amor, y ese sacrificio ofrece salvación, vida eterna y sanidad incluso para nuestras enfermedades. Y él llevó la ira de Dios, porque el pecado hace que la ira de Dios esté sobre el pecador, y él ocupó el puesto suyo y mío en la cruz del Calvario para que usted fuera libre, y le regaló a usted la salvación. ¿Y qué hace usted? Yo no necesito, yo tengo mi religión. Y el único que puede quitar el pecado y limpiarte tu maldad y llevarte al cielo se llama Cristo. Usted para ir al infierno no tiene que hacer nada, simplemente viva y crea como quiera. Que tarde o temprano, como decía el abuelo, la propaganda hace más de 50 años, su radio será un filete. ¿A usted se le han olvidado los mandamientos de Dios? Dios está empujando su vida fuera del pecado, pero usted ha roto su palabra, sus leyes, usted rechaza ahí a Cristo, se burla, es incrédulo. O sea, qué cuento de Dios, qué cuento de cielo, qué cuento de no sé qué, eso es para gente ignorante. Y mucha gente que porque fue a una universidad, ay, ahora son incrédulos, escépticos, ya creen en la desprestigiada evolución, ¿sí? Creen en el Big Bang, ¿sí? O creen allá en la invasión extraterrestre. Usted puede creer lo que quiera, pero el cielo y la tierra pasarán, más la palabra de Dios no pasará. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Usted tiene dos citas con la vida y una con Dios, una con la muerte, y la segunda cita es con Dios para darle cuenta. Y allá no va a estar sus amigotes, allá no va a estar ni su revólver, allá no va a estar sus ¿sí? ¿Se acuerda cuando caen centellas y que de un momento a otro y ¡pra! Cae esa centella? ¡Ay, Dios mío! O se mueve la tierra en un temblor y todo el mundo se acuerda de Dios, pero de dientes para afuera. Pero no quieren arrepentirse porque el pecado para ellos es como un dulce. Pero ¿dónde estás tú ahora delante de Dios? Y si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿Está seguro que su religión y sus buenas obras le van a llevar al cielo? ¿Qué religión murió en la cruz del Calvario? Dígame, ¿la suya o la mía? Ninguna de las dos. Allá murió Cristo y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, ahí no dice religión tal. Así que si a la puerta de su casa llegan, no es que nosotros venimos de parte de los TJ, venimos de parte de los señores de Smith, venimos de parte de Buda, de Mahoma, no. Eso es carreta, eso es negocio. Las religiones son para explotar, controlar y someter a la gente en el nombre de Dios, y los líderes viven sabrosos, tremendas camionetas, tremendos carros, tremenda ropa, viajando por todo el mundo, los hijos en el exterior, dándose la dolce vida. Eso es la religión, para explotar a la gente en el nombre de Dios. Ya esa gente tiene su paga, van para el infierno. Gocen ahora 30, 40, 50 años en sus imperios, pero morirás y serás juzgado como estafador, como ladrón, como lobo rapaz. Por eso usted no se deje engañar del enemigo. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra. ¿Usted está del lado de Dios? ¿Usted cree que está del lado de Dios porque va a una iglesia y porque abraza una religión? Si estuviera del lado de Dios, dice
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted me ama, guarda mi palabra, vívala. Si ni siquiera la lee, ¿cuánta gente que dice que es cristiana y que ama al Señor y llevan años en las iglesias, nunca han leído ni siquiera los 4 evangelios? Nunca han leído el Nuevo Testamento, mucho menos van a leer toda la Biblia. No, ¿es que eso para qué? Entonces el enemigo que ha hecho, ha metido y ha levantado una pleyada de predicadores humanistas con mensajes positivos centrados en el hombre y su ambición, pero no hablan del infierno, no hablan de santidad, no hablan de someterse a la autoridad de Cristo. No hay que hacer sentir la gente mal, pues toda esa gente va a estar re bien atormentada, pero en el infierno, y van a llorar y le van a preguntar al predicador que va a estar allá o al pastor que va a estar, que le sacó plata a diestra y siniestra en el nombre de Dios, que porque eres el siervo de Dios y merece tener unas 4 puertas y merece tener una casa llena, con aire acondicionado hasta en la cocina. ¿Acaso usted ve a ese Jesús reclamando riquezas? No, él andaba y no tenía ni dónde dormir. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, pecador? ¿Dónde está usted que dice ser cristiano y vive llevando una vida que no es la bíblica, no es la voluntad de Dios? Entonces usted tiene que pensar que no eres un Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? No, seréis como Dios. ¿Y qué se mueve hoy en día? Que el hombre quiere ser Dios. El centro del universo es el hombre. Y el Dios nuevo que está levantando es la madre tierra. Y todo lo que sé de Dios se está rechazando. Por allá en el gran país del norte no sacaron un decreto que ya está aprobado en primera instancia, allá en unos senadores, en una de esas cámaras, y no están aprobando que ya se prohíbe leer el Nuevo Testamento, que porque es antisemita. Esa apostasía. Y eso va a llegar a todas partes. Entonces, usted está mejor sirviéndole a Satanás, esclavo del pecado. Satanás le ha cumplido sus promesas. Satanás le puede dar hasta $1 millón o más, como hacen esos grandes cantantes que venden su alma a Satanás y para que les dé fama y millones. Y usted los ve en los videos, cómo sacan sus aviones, sus limusinas, sus Rolls Royce, sus Lamborghini, sus Ferrari, sus Alfa Romeo, ¿sí? Y todo el mundo, los muchachos, dicen, uy, no, esa es la vida que yo necesito. Pero ellos van para el infierno y solamente pueden librarse de eso rompiendo el pacto satánico, porque ellos creen que Satanás sufre si le da $2 millones o $100 millones o $500 millones. No, porque hay tanta corrupción, porque el diablo usa a las personas que no quieren arrepentirse, que tienen poder, para usar su dinero, su influencia para corromper los gobiernos, y los políticos se venden por una gaseosa. Por la plata baila el perro, dicen en mi país. Así que, qué bien te ha dado Satanás. Él te da felicidad por unos años, porque él sabe que usted no vive ni siquiera 100 años. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estará usted dentro de 100 años? Muerto, remuerto y lleno de gusanos. Ya, fuera, ¿dónde estaré yo? También. Pero la diferencia entre usted y yo es que un día yo me arrepentí, la sangre de Cristo me limpia todo pecado, y creo firmemente y sé que lo voy a vivir. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces yo tendré un encuentro en las nubes con el Señor cuando se dé el arrebatamiento, cuando Él venga, que no está lejos eso. Así que, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Satanás le va a comprar? ¿Usted ha oído el refrán, dice, así paga el diablo a que bien le sirve? ¿O qué le pasó al gremio de educación en este país que confió en el cambio? No dice la Escritura, hay cantidad de cristianos que el Señor los reprenda, ya con el espíritu del anticristo, es que votando por el cambio. No dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el varón que confía en Dios. Entonces, ¿en qué estamos? No saben que el cambio es Cristo, el único cambio es Cristo. ¿Y cómo estamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Con el lado de Satanás? Cristianos que votaron por el cambio, ¿dónde están? ¿Del lado de Satanás, del lado del anticristo? ¿Del lado de los que quieren destruir la familia, desaparecer los niños? ¿Del lado de aquellos que quieren
que los niños se cambien de sexo. ¿Cristianos? Oh, son hijos del diablo. Enójense conmigo. Peleen con la palabra de Dios. El diablo le ha dado gozo al interior, sí, gozo, pero cuando hay plata, cuando hay, a través del licor, del pecado. ¿Usted cree que Satanás le da a usted, si le ofreció a Cristo, dice, inclínese un momentico, me adoras y yo te doy todos los reinos de este mundo? ¿Y usted cree que Jesús se doblegó? No, ¿qué usó él? El poder de la Escritura. ¿Qué usa ahora el diablo? La misma estrategia. Le ofrece el oro y el moro a cualquiera y hasta los cristianos. ¿Cuál es el anzuelo para llevar a la gente al infierno? Dentro de la iglesia, de la misma iglesia, perdón la redundancia, pero lo digo de aposta. El evangelio de la prosperidad. Tienen el cinismo de decirle, usted está mal porque usted no diezma, porque usted no siembra en buena tierra. Siembra en este ministerio y verá. Y usted siembra y le llegan las cosas. ¡Wow! Pero usted vive lleno del Espíritu Santo o pendiente de que Dios le regale el último iPhone. O le regala casa, carro, finca y beca. Porque ese es el Dios que le da todo. ¿No? La misma Biblia, el mismo Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos donde el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen. Entonces, no tiene derecho a tener un carro, tenga su carro, pero no lo idolatre. El centro de su vida, la cabeza de su vida, el fundamento de su vida debe ser Cristo. Fuera de él no hay nada, porque Satanás es espejismo y te engaña y te llevará al infierno y después se reirá de usted allá en el infierno. Entonces, lo que Dios quiere es que usted entienda que el pecado es como un vaso de amargura. El pecado llena su corazón de la lepra. Dios ve el pecado como la lepra. La lepra produce agonía, dolor, putrefacción. El diablo le quita el honor, la gracia delante de Dios. Te tira al piso, te pisotea. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, ¿usted quiere eso? Ah, bueno, pues siga viviendo así. ¿Qué te ha dado Satanás? Te va a dar ese el infierno. Te ha dado mentira, engaño y espejismo. ¿Qué te ha dado Cristo? Salvación y vida eterna. ¿Qué te pide Cristo? Que te arrepientas. ¿Qué te pide el diablo? Que lo sigas y lo adores. Y él te da mujeres, sexo, oro, viajes, fama, poder, conocimiento. Bueno, hágale. Pero cuando se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. Cuando muera el cristiano saca vida eterna. Por eso la muerte para la gente religiosa y que no ha nacido de nuevo es horrorosa. No se tiran encima del cajón y ya despídame. ¡Ay! ¿Por qué te lo llevaste? La muerte para el cristiano es la puerta de acceso a la gloria de Dios. ¿Nota la diferencia? Entonces va a la gloria de Dios, pero el otro que muere sin Cristo creyendo en Dios y teniendo su religión, ¿a dónde va? Al infierno. Y allá en una fiesta, ya no hay una fiesta. Y muchachas en un tubo semidesnudas contorsionándole para que usted le meta ya plata en el bikini. No, allá lo que hay es dolor y angustia. Y paradójicamente en el infierno lo que hay es oración y clamor pidiendo misericordia, pero ya es tarde. Por eso si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted no se aparta de Dios, hoy les repito la cita de Génesis 3:9 y con esto termino. Mas Jehová Dios lo llama a usted y le dice, ¿dónde estás tú? El que no es conmigo es contra mí. ¿Dónde estás tú? Yo le recomiendo y le aconsejo que vaya a los pies de Cristo y le pida perdón por sus pecados. Si no lo hace, cometerá el peor error de su vida que tendrá consecuencias aquí y más allá de la tumba. Yo no pierdo nada, le estoy avisando. Y soldado advertido no va al infierno. Que Dios le guarde, una bendición estar con usted.